Buenos días. Estamos ya en el domingo quinto de Pascua y en el día de hoy las lecturas nos hablan sobre la Iglesia. La primera y la segunda aluden a la Iglesia de un modo directo. Por eso hoy quisiera hablar de la Iglesia. Nunca es fácil hablar de la Iglesia en el ambiente en el que estamos, ¿no? Porque la Iglesia hoy suena como algo retrógrado, como algo que no es apetecible, incluso no solamente fuera del ámbito creyente o cristiano, sino entre los propios cristianos. ¿Cuántas veces hay católicos que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia? Y entonces a mí esto me parte el corazón. Siempre recuerdo, es que lo digo muchas veces, cuando hace ya unos cuantos años, aquí en Oviedo, hubo un chico. Era de una familia económicamente bien, de un estatus social alto. Se enamoró de una chica de un estatus social mucho más bajo. Entonces era hijo único y los padres de aquel hijo, que estaban totalmente dedicados a él, cuando supieron de este noviazgo, se llevaron un gran disgusto. Y entonces trataron de romper aquella relación de mil maneras, pues con amenazas, con promesas, pero el hijo no, el hijo estaba realmente enamorado de aquella chica. Finalmente el noviazgo tiró para adelante y cuando se casaron por la iglesia. Sin embargo, los padres del chico no acudieron a la boda. Acudió algún amigo de él, acudió la familia y los amigos de ella, pero por parte de él acudió muy poca gente. ¿Por qué? Porque los padres de este chico pensaron que era simplemente como una lagartona que trataba de apropiarse del estatus social y económico de su hijo y que no lo quería en realidad. Lo quería por lo que tenía, lo quería por lo que representaba, pero no por sí mismo. Sin embargo, el chico quería a la chica por ella misma, no porque fuera de una condición social más alta o más baja, ¿no? Y entonces resultó que después de 2 años de casado en que los padres y el hijo no se trataban por decisión de los padres, un día caminando por la calle Uría resulta que iba solamente el hijo, ¿no? Cuando iba el hijo con su mujer, los padres si pasaban a su lado, pues hacían como que no los veían, ¿no? Pero aquel día pasaba solamente el hijo por la calle Uría y los padres se acercaron a su hijo y le dijeron, hijo, tú eres nuestro hijo, nosotros te queremos, y tú puedes venir a casa siempre que quieras, pero la lagarta de tu mujer no puede entrar en nuestra casa. Y el hijo contestó, papá, mamá, yo también os quiero muchísimo, pero si mi mujer no puede entrar en vuestra casa, yo tampoco puedo entrar en vuestra casa. Bueno, pues este símil, este ejemplo, vale también para la Iglesia. Dios Padre te dice, si mi mujer, que es la Iglesia católica, no puede entrar en tu casa, impides que yo también pueda entrar en tu casa. Tú no puedes decir realmente, creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Vamos a tratar de profundizar un poco en ella, porque a lo mejor tenemos una visión parcial, errónea, equivocada, falsa. Vamos a verlo. Veréis, hay muchas cosas negativas de la Iglesia. Vamos a hablar de aquí de Asturias. Vosotros conoceréis algunas, yo conozco también muchas, porque formo parte de esta Iglesia, me siento Iglesia. Mirad, cosas negativas, pues tenemos los templos semivacíos. Hay muchas veces bancos que no están llenos. Tenemos sacerdotes ancianos. La edad media es de 68, 70 años aquí en Asturias. Yo llevo 35 años y medio de sacerdote, casi 36 años, y sin embargo todavía parece que soy un poco de los jóvenes, ¿no? También hay una mala imagen de la Iglesia entre los no creyentes y entre los creyentes, que si la riqueza del Vaticano, que si una liturgia trasnochada y aburrida. Hay una mediocridad en la vivencia del Evangelio por parte de los sacerdotes, de las monjas, de aquellos que llevamos una vida del culto, ¿no? Que vamos a misa. Somos un grupo de francotiradores, donde cada uno vamos a lo nuestro. Yo critico a los dominicos critican al cura,
de San Lázaro, son ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Cada uno vamos un poco a lo nuestro. Sin embargo, estas cosas son algunas de las cosas negativas que hay en nuestra iglesia de Asturias. Sin embargo, también hay cosas positivas en nuestra iglesia de Asturias. Por ejemplo, está aquí en nuestra parroquia el albergue Cano Mata, o en otros albergues en Gijón o en Oviedo, o en Avilés, perdón, para transeúntes. Eso es de la iglesia, ¿eh? Son de la iglesia. También está la cocina económica, Manos Unidas, Cáritas. Hay el mejor proyecto de atención a los drogadictos, a la gente que está enganchada a la droga, es Proyecto Hombre. Bueno, pues Proyecto Hombre es una iniciativa de la Iglesia Católica. También en Gijón hay un centro que se llama Siloé para atender a las personas que tienen SIDA. Y fue el centro cuando entonces se pensaba que el SIDA era contagioso, como ahora el coronavirus, pues mucha gente los rechazaba, ¿no? Hubo una organización que atendió a estas personas con SIDA ahí en Gijón. Bueno, pues esto, al frente, está un sacerdote de la Iglesia Católica. También están los asilos de ancianos, que están muy valorados, los asilos de ancianos de las religiosas. A mí siempre me sorprendió, cuando yo estaba en la zona de allí de Vegadeo, ver a religiosas, a monjas, con 75, con 80, 85 años, que atendían a ancianos de 70 años. Es decir, podían menos las religiosas que aquellos otros ancianos residentes, y sin embargo, allí estaban atendiéndoles. Muchos de los sacerdotes jóvenes que están, muchos de los pocos sacerdotes jóvenes que hay en Asturias, pues están dispersos por entre las parroquias más envejecidas de montaña, cuando de allí no quieren ir a lo mejor pues médicos, maestros, pues allí están sacerdotes jóvenes atendiendo a estas personas mayores, a esos lugares, ¿no? También hay una gran cantidad de voluntarios en nuestras parroquias, en Cáritas, lectores, limpiadores, catequistas, etcétera, etcétera, que están atendiendo desinteresadamente pues tantas necesidades como hay. Por lo tanto, es verdad que hay muchas cosas negativas en la Iglesia Católica de aquí de Asturias. Claro, la tuya y la mía. Tú mírate para ti, mírate para ti. Eso que ves negativo en ti, eso es de la Iglesia Católica. Pero también hay muchas cosas positivas. Por eso cuando una persona me dice, vamos a hablar de lo negativo de la Iglesia, yo digo, sí, sin problema. Pero a la par me tienes que poner lo otro, ¿eh? A la par me tienes que poner lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué los transeúntes se ponen a la puerta de las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esperan recibir limosna. No se ponen debajo de una farola, o no se ponen delante de un banco, no sé dónde. Se ponen allí donde esperan recibir algo de limosna, algo de dinero, y se ponen ahí a las puertas de las iglesias. Por lo tanto, hay muchas cosas negativas en nosotros, en los cristianos católicos de la Iglesia aquí en Asturias, pero también hay muchas cosas positivas. La verdad es ver de frente las dos cosas, lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo. Lo bueno para seguir con ello y lo malo para tratar de reformarlo. Pero esto también lo podemos ver en la Iglesia a nivel universal. Hace unos años, ahí en Boko Haram, un grupo terrorista en Nigeria, entró en una escuela de niñas y secuestró a 200 niñas. Había muchas más. Había niñas musulmanas y niñas cristianas. Secuestraron nada más a las niñas cristianas. 200. Fue una auténtica barrabasada. Y a esas niñas cristianas, pequeñas, de 12, 13, 14, 15 años, les hicieron lo siguiente. Mirar, pues primero las apartaron de sus padres. Segundo, las vendieron como esclavas a muchas de ellas. Y tercero, las violaron 15 veces al día. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 veces al día violar a una niña, cada día, por hombres diferentes, es una auténtica barrabasada.
¿Por qué? ¿Por qué cogieron a estas niñas? Porque eran cristianas. Porque eran cristianas, las cogieron. Luego, con el tiempo, soltaron cuando prometieron que iban a dejar la fe cristiana. A estas las soltaron. Hubo una niña que dijo que no podía traicionar a Jesucristo. Ella dijo que no podía dejar a Jesucristo, que era su amado. Podía haber dicho una mentira, pero no podía ella decir una mentira diciendo que iba a rechazar a Jesucristo. No podía. Por lo tanto, esta niña siguió allí. No sé si ya a estas alturas habrá muerto por su fe en Jesucristo, por su fidelidad a Jesucristo. Esto es una realidad. O tantos otros cristianos. Hace años el Papa Francisco lloraba porque en la zona de Siria crucificaron a cristianos por el simple hecho de serlos, no por otra cosa. Los crucificaron. Incluso hay algún organismo, el organismo de la OSCE, que está integrado por los países de Europa, incluida Rusia, también Asia Central, Estados Unidos y Canadá, dice que hay mucha persecución en el ámbito religioso y mucha más ahora que en los tiempos de Roma contra los cristianos. Dice, por ejemplo, la OSCE, con el aumento de la intolerancia religiosa en todo el mundo, está ampliamente documentado que los cristianos son los más discriminados. De hecho, en algunos países de esta zona de la OSCE sigue habiendo leyes, decisiones y comportamientos intolerantes y discriminatorios contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. Efectivamente, hay cristianos que por el hecho de tener una Biblia en casa ya pierden el trabajo o ya son metidos en la cárcel. Esto es la Iglesia de Jesucristo. Y esto también tenemos que saberlo y que verlo. Por lo tanto, cuando hablemos de Iglesia, tenemos que hablar no simplemente de lo que vemos en el cura de la parroquia o en el feligrés que va a la misa. No, la Iglesia es mucho más amplio que todo esto. Vamos a dar un paso más y ver qué es la Iglesia. Decía un religioso redentorista, famoso moralista católico, Bernard Häring: amo la Iglesia porque Cristo la ama hasta en sus elementos más externos. La amo incluso allí donde descubro con dolor actitudes y estructuras que juzgo no están en armonía con el Evangelio. La amo tal cual es, porque también Cristo me ama con toda mi imperfección, con todas mis sombras, y me da el empuje constante para llegar a ser lo que corresponde a su plan salvador. Por lo tanto, amar a la Iglesia, Cristo te ama a ti, te acepta a ti tal y como eres. Tú eres Iglesia, tú con tus defectos, tú con tus virtudes. Cristo te ama tal y como tú eres. Quiero terminar con un precioso texto en la segunda lectura de San Pedro, donde dice sobre la Iglesia: vosotros sois una raza elegida. Es verdad, hemos sido elegidos, no sabemos por qué, pero Dios nos ha elegido a nosotros para entregarnos el don de la fe. Es verdad que a lo mejor se la entregó a tus hermanos o a tus amigos o a tus conocidos y ellos a lo mejor la desaprovecharon. Y tú la tienes. No sabemos por qué, pero tú la tienes. Tú has sido elegido para tener el regalo de la fe. Recuerdo que cuando yo entré en el seminario, allá en primero de eclesiásticos, en primero de carrera, éramos 16. De aquellos 16 nada más nos ordenamos 4. ¿Qué es que somos los mejores? No. Yo no soy mejor que los otros 12 compañeros que dejaron el camino del sacerdocio. No lo sé, cada uno sabe el porqué, pero yo no soy mejor que ellos. Lo que sí sé es que Dios me ha elegido para ser su sacerdote, para llevar en mis manos la consagración, la palabra de Dios, el perdón de los pecados, para llevar en mi boca esa palabra de Dios que se anuncia. Yo soy una raza elegida por el Señor. También soy un sacerdocio real. Vosotros tenéis un sacerdocio real. El sacerdocio real es propio de todos los cristianos y lo recibimos cuando somos bautizados. Sacerdocio significa que somos capaces, tenemos la capacidad de interceder en favor de los demás. Cuando me dicen: señor cura, usted que está cerca de Dios, rece por esta intención. Es verdad,
pero tú también puedes hacerlo, aunque sea seglar, porque tú eres sacerdote de Dios. Tú estás capacitado para interceder ante Dios por las necesidades de los hombres, o también ante los hombres puedes interceder del mensaje que Dios quiere transmitirlos. Asimismo estamos consagrados a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y aquí quiero poner un ejemplo que lo he contado muchas veces, pero que me llamó la atención. Cuando yo recién ordenado, con 25 años, estaba yo en el concejo de Taramundi. El concejo eran 4 parroquias: la parroquia de Taramundi, la parroquia de Bres, la parroquia de Ouria, la parroquia de Veigas de Turía. Bueno, pues entonces resulta que cuando había un funeral, por ejemplo, en Taramundi, venía gente de la parroquia vecina de Bres, había una rivalidad, como entre Gijón y Oviedo, o Lugones y Pola de Siero, pues había esa rivalidad, ¿no? Total, que cuando había un funeral, repito, en Taramundi, y se pasaba la cesta, los feligreses de Bres no echaban dinero en la cesta. ¿Por qué? Porque decían, cuidado, esta no es mi parroquia, yo aquí no tengo por qué dar absolutamente nada. Y viceversa, cuando había un funeral en la parroquia de Bres y venían los feligreses de Taramundi a la parroquia de Bres y se pasaba la cesta, tampoco echaban. Decían, que echen ellos. Había esa rivalidad. Bueno, pues eso no puede ser. Y eso existe dentro de la Iglesia. Por eso cuando tú eres cristiano y eres de Madrid, cuando tú eres cristiano y eres catalán, y para ti tienes más importancia el ser madrileño que catalán, o el ser catalán que madrileño, catalán que cristiano y madrileño que cristiano, algo no hemos entendido bien. Cuando en Cataluña se busca que los obispos sean catalanes, hay algo que no hemos entendido bien. Antes que catalán yo soy cristiano, antes que madrileño soy cristiano, antes que español soy cristiano, antes que asturiano soy cristiano, antes que de León soy cristiano, antes que del Barça soy cristiano, antes que del Madrid soy cristiano, antes que del Sporting o del Oviedo, antes que negro o blanco, antes que de España o de Alemania, soy cristiano, porque ser católico es universal y predomina. Allá en el cielo no va a haber ni del Barça, ni del PP, ni del PSOE, ni de Cataluña, ni de Madrid, ni de Estados Unidos, no. Y tenemos que empezar a vivir eso aquí. Por eso cuando tú eres cristiano y para ti predomina más esos otros apellidos que el ser cristiano, que el ser católico, que el ser de Dios, algo estamos haciendo mal. Dices, San Pedro, somos una nación consagrada. Efectivamente, nación en cuanto católico. Yo cuando tenía que viajar a Alemania, a Italia, a Francia, a cualquier sitio, me encontraba muy bien allí entre la gente, cuando estaba en la parroquia, cuando hablaba con la gente. ¿Por qué? Porque predominaba mi condición sacerdotal o mi condición de cristiano sobre mi condición de español o cualquier otra cuestión. ¿De acuerdo? Pues esto tenemos que tenerlo bien claro. En definitiva, no te pido que acojas a la Iglesia, sino que te sientas Iglesia, porque tú eres, como nos dice San Pedro, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. Todo eso lo eres, por eso eres Iglesia, y cuando tú vives la Iglesia de este modo y de esta manera, nunca dirás, yo creo en Dios y no creo en la Iglesia. No sea que te pase como aquel chaval que iba por la calle Uría. Y es verdad, si tú dices al Señor, Señor, tú puedes entrar en mi casa, pero la Iglesia no, entonces el Señor te podrá contestar como contestó aquel hijo a sus padres: papá, mamá, yo os quiero mucho, pero donde no entre mi mujer, no puedo entrar yo. Lo decía San Cipriano de Cartago. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Que el Señor nos conceda el don y el regalo de poder amar a la Iglesia con el mismo amor con que amamos a Dios Padre, porque en la Iglesia está Dios Padre y es criatura de Jesucristo, y que Dios nos conceda también poder pedir perdón por los pecados de la Iglesia, que son los tuyos y los míos. Que así sea.